Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Gracias por la sintonía. Hoy tengo la presencia del exdecano de Filosofía de la Universidad de Cuenca, Humberto Chacón, máster en Sociología, un hombre que conoce la realidad y no solamente desde el antojo, sino desde la visión de la formación. Una opinión que es calificada, si cabe el término. Bienvenido, Humberto. Gracias por aceptar la invitación. Lo que siempre yo señalo en este medio de comunicación, entre radio, entre tintos y papel, es que el hombre siempre tiene inconformidad, los seres humanos tenemos inconformidad. Y muchas de las personas basan sus criterios en esto, es que reclaman mucho, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no hacen las cosas? En fin, o sea, ponen pero a todo cuando uno realmente tiene inconformidad, cuando existen bases y sustentos para el reclamo. ¿Crees vos que esté de idiosincrasia del pueblo ecuatoriano esto de quejarse, de gimotear y que les respondan, trabaja pues ocioso, en fin? Bienvenido, Humberto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a ti y a tu prestigiosa audiencia. Esta suerte de hipótesis que tú acabas de plantear con respecto al comportamiento de las y los ecuatorianos, diríamos que no se convierte únicamente en una especie de lectura de lo que pasa en el Ecuador. A mí me parece que eso está pasando en muchos de los países, al menos de América Latina. Hemos tenido experiencias nefastas en países próximos al nuestro, Argentina, Perú, Brasil, antes del actual presidente, que en verdad nos muestran que más allá de una suerte de inconformidad de la población o de afirmaciones tan groseras, tan poco criteriosas como que te dicen trabaja pues, yo diría que eso más bien es una suerte de comportamiento inducido por parte de las élites políticas de América Latina. Ayer, por ejemplo, escuché o vi, porque sí estoy investigando a través de redes sociales el comportamiento político de los ecuatorianos y de muchos acontecimientos del mundo también durante este año, vi un post, me parece, cargado de desconocimiento, para no decir ignorancia, cargado de desconocimiento, y decía alguien que lastimosamente, incluso me parece que es artista a nivel nacional y que creo que en alguno de los eventos de Viña del Mar en Chile no le fue tan bien. Decía, el 70% de los ecuatorianos queremos trabajar. Qué equivocado que está el señor. El 100% de los ecuatorianos queremos trabajar, pero queremos trabajar en condiciones de dignidad, de tal forma que, por efecto de nuestro trabajo, podamos resolver las necesidades básicas nuestras y de la familia o de nuestro entorno. Eso queremos todas y todos los ecuatorianos. Ahora, obviamente, para hacer esta afirmación es necesario tener detrás un marco conceptual básico, fundamental, para un poquito fundamentar lo que estoy diciendo. No se trata de decir que yo quiero trabajar porque quiero trabajar. Todos, absolutamente todos queremos trabajar. Pero Por necesidad de supervivencia. ¿no? Incluso en términos de sobrevivencia, pero sin perder esa capacidad para pensar y para autoevaluarnos en términos de nuestra dignidad como seres humanos. Entonces, obviamente, este señor al que hago referencia, este señor está creyendo que ese 70% de los ecuatorianos que dice que quieren trabajar, según él, no sé de qué encuesta sacó, cómo hicieron los estudios, a mí realmente me da risa y me preocupa a la vez, porque no manejan el más mínimo criterio técnico como para trabajar las estadísticas, entendiendo las particularidades o especificidades de los acontecimientos de las personas con las que están trabajando.
Entiendo entonces que ese 70% al que hace referencia el señor son el 70% de sus amigos con quien conversa, ¿no? Con quien conversa y cree que sí, es necesario seguir trabajando a pesar de que hemos perdido la dignidad, a pesar de que hemos dejado de ser humanos para convertirnos en una suerte de cosas ubicadas en el mercado con capacidad únicamente para monetizarnos, no de acuerdo con nuestros intereses, sino de acuerdo con lo que nos quieren entregar los que dominan el país. Y obvio, si ese 70% o alguien de ese 70% intenta decir que no está de acuerdo, inmediatamente toda la fuerza militar en contra de ellos. A mí me parece que es una irracionalidad, una arbitrariedad y un desconocimiento total realizar este tipo de afirmaciones. Y es más, son afirmaciones que se reproducen en las redes sociales y he estado revisando evidentemente quienes reproducen estas afirmaciones. Son personas que obviamente con todo el sacrificio de la vida han logrado culminar el bachillerato, pero no tienen una información, no tienen una formación superior en donde, por ejemplo, sepan la diferencia entre lo que es la economía política y la teoría económica. Bien, ahora, nosotros tendríamos que entrar a hacer una especie de diagnóstico, si es que cabe la expresión, el diagnóstico de la salud democrática que vivimos en este momento, de la realidad actual, porque sí, o sea, hay criterios antojadizos. Ahora cualquiera entra a las redes sociales y dice cualquier soquetada, pero para eso están los profesionales como Alberto Chacón, para hacer un diagnóstico sobre la situación democrática, pero con la investigación rigurosa que tú practicas, que tú lo haces, como es profesor universitario, como es decano. Es decir, un diagnóstico para de allí avanzar a un pronóstico y ver cuál podría ser la solución para algunos de los problemas que son aciagos para el pueblo ecuatoriano. Sí, yo trataré de responder a esta inquietud, Marquito, a partir de un acontecimiento sucedido en esta semana, el famoso acuerdo de paz. Pregunto, la concepción que tiene el señor presidente y todo su equipo policial y militar con respecto de la política es idéntica o parecida a la concepción que tienen los ciudadanos acerca de la política. Y no estoy hablando de las organizaciones, sino de la ciudadanía, del ciudadano en cuanto tal. Para el señor presidente y su equipo de gobierno, la estrategia es de guerra, en tanto que para la ciudadanía, la estrategia es de sobrevivencia sin perder la dignidad. Porque hay muchos que quieren sobrevivir o están sobreviviendo perdiendo la dignidad, como el ejemplo de este señor al que hice referencia al inicio, y de muchos y muchas personas que están usando las redes sociales bajo ese supuesto nombre de influencers, que dicen cualquier barbaridad por medio plato de lentejas que le ofrece el señor dueño de este país. Claro, en ese escenario, ¿cómo es posible que suceda un diálogo considerando, y aquí voy a detallar un poquito, considerando que quienes están en la gestión de gobierno y quienes dan soporte policial y militar no tienen la más remota idea de lo que es pensar de manera crítica, en tanto que los que están en el otro lado tampoco tienen formación militar, pues. Entonces su estrategia no es militar, su estrategia es ciudadana, política, centradas en la poca posibilidad que existe en la actualidad de decir las cosas en el marco del pensamiento crítico. Bien. En ese sentido, ¿cómo pensar siquiera en que es posible que suceda un diálogo? Y mira lo que dijo el ministro de Gobierno, creo que estuvo ahí en esa reunión, ¿qué dijo? Sí, aquí hemos venido a dialogar, hemos venido a conversar, ni siquiera dijo dialogar, porque entre dialogar y conversar existe mucho, hay mucha diferencia, y entre dialogar y debatir hay una diferencia mucho más abismal.
muchas de las personas que están metidas en las redes sociales diciendo cualquier barbaridadcita, quizá muy emocionales, etcétera, etcétera, pero realmente no están haciendo uso de su capacidad e intelecto crítico de verdad. Bien. Entonces, si él dice que vino simplemente a escuchar y que no ha tomado ninguna decisión y que tampoco se ha comprometido a nada, y que claro, después de lo que ha escuchado, lo que han dicho los dirigentes, el día lunes van a dar una respuesta. No firman absolutamente nada. Pregunto, en una guerra hay que ir firmando cuando las fuerzas militares van entrando y dominando un territorio, cuando meten convoys con concepción militaresca de guerra en un espacio en donde están ciudadanos reclamando la presencia del presidente para dialogar acerca de un acontecimiento que comenzó siendo el punto de referencia de este problema, la eliminación del subsidio al gas, y que ya se convirtió en otra cosa. En este momento, entonces, eso es un punto muerto. Y entonces, de acuerdo con esos criterios, amigas y amigos, incluidos los señores troleros que también deben ser ecuatorianos o ecuatorianas, inclusive esos apasionados amigos que escriben cualquier barbaridad en las redes sociales en función de defender al señor presidente, pero yo creo que no están defendiendo al señor presidente, sino están defendiendo algún ingresito, algún carguito, pero que lastimosamente va a costarle al Ecuador muchísimo. En esas circunstancias y en ese escenario, ¿es posible que haya diálogo? Y aquí viene mi segundo criterio en torno a eso. Considerando que los mensajes, que las narrativas del gobierno con las narrativas de la sociedad civil, no de las organizaciones políticas y sociales, no de la CONAIE, no del Partido Socialista, no de la Revolución Ciudadana, no de Correa, no, de la ciudadanía. La narrativa de la ciudadanía ha ido cambiando constantemente y yo diría muy preocupante ese cambio para los fines e intereses del régimen. He estado participando en muchos eventos, pro gobierno, alternativos, de rechazo, etcétera, etcétera. Y en esos acontecimientos, obviamente, está la participación de los partidos, movimientos políticos y los... Sin embargo... Es una forma de expresión ciudadana también. Tengo una especie de registro fotográfico de 5 o 6 eventos sucedidos desde que se decretó la huelga nacional y antes con lo de Quimsacocha, en donde comenzaban haciendo los chicos y chicas prioritariamente, comenzaban mostrando carteles un poco reivindicativos sobre aspectos concretos y específicos. Pero más resulta que revisando y escuchando en Imbabura, en Otavalo, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en todo lado, los lecheros ya son frontales y dicen fuera, Correa, fuera, Noboa, fuera. Es decir, esto ya pasó el alcance reivindicativo de que dialoguemos para que algo suceda en torno a la eliminación del subsidio del gas. No, ya la juventud, porque son los jóvenes quienes llevan estos cartelones. No sé si tú habrás visto en las marchas, hay personas jovencitos que están actuando independientemente y llevan su cartelito entre las manos. Sí, son esos ciudadanos los que todavía no están adecuadamente identificados por el régimen y que no pueden ser objeto de estrategia militar. Son esos los ciudadanos que de una u otra manera están marcando el comportamiento político de la sociedad ahora. Bien. Ese es el escenario en el que estamos viviendo. Bien. Y a esos jóvenes no les puedes amenazar militarescamente, porque mira ya lo que pasó en Nepal. Los jóvenes se rebelaron y cambiaron de presidente bajo el pretexto de que les quitaron las redes sociales. Lo que ellos querían es irse en contra de un régimen, sacarle y poner allí, no a un muchacho, a un joven, no, leamos bien el mensaje,
pusieron a una persona adulta con dotes de sabiduría, Bien, en donde la experiencia y sobre todo la honestidad se convierte en referente de estas nuevas generaciones. bien, Yo creo correcto. que O sea, Ecuador, teóricamente lo que tú estás señalando es cierto. hacia allá. Nos da unas bases para ampliar un poco más del pensamiento y a lo mejor reducir la intervención en frases más pequeñas para el entendimiento y poder avanzar en la entrevista. Eh, ¿Qué estructura social ecuatoriana tal vez ha cambiado en esta última década? Quiero decir, la pobreza, la desigualdad, la violencia, la crisis carcelaria, la inseguridad. ¿Ha cambiado esto el pensamiento, la forma de ser del pueblo ecuatoriano en esta década? Yo quisiera hacer un quiebre en términos de la gestión política en el país. A mí me parece que la política, los actores políticos lograron o encontraron en el régimen de Lenín Moreno la mesa de trabajo para propiciar el mejor de los diálogos posibles entre la derecha, la ultraderecha, los neoconservadores y obviamente quienes están vinculados con actividades irregulares e ilícitas en este país. Y acompañados evidentemente de algo que resulta novedoso en la actualidad, los usos tecnológicos a través de las redes sociales. Entonces, yo diría que los grandes problemas estructurales de la sociedad no han cambiado. No, correcto. Lo único que ha cambiado es que a través de estas redes sociales y los actores que dinamizan las redes sociales de manera interesada, no en función de la ciudadanía, sino en función de algunos grupos de poder, han hecho que la mirada se desvíe. Y este momento la juventud tiene desviada la mirada en otros acontecimientos. Hace un rato estaba pensando en voz alta y decía, sí, todas y todos ponemos en redes sociales, en el Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, una foto bastante tuneada de quienes somos en función de lo que queremos ser. Sí, ¿Ya? pero eso está puesta en términos de una sociedad de consumo. A mí me parece que eso mismo va a suceder. Los chicos y las chicas no van a mostrar lo mejor de su imagen en términos de consumo, sino van a comenzar a mostrar en términos de rechazo. Es decir, van a asumir una actitud política y van a mostrar su cuerpo y sus tatuajes, ya no para decir que bien que estoy ajustado a este modelo o a este régimen, sino para decir, ¿sabe qué? Esto que usted me permitió hacer, decir, mostrar y poner, esto me sirve también para decirle que desde allí estoy desarrollando mi pensamiento crítico. Entonces, los problemas económicos siguen igual porque los que se están enriqueciendo mucho más de lo que antes, y los que están empobreciendo se están empobreciéndose mucho más que los que antes, pero la ciudadanía en general, este momento como que está influenciada para mirar otras cosas. Bien, Y en ese mirar otras cosas se siente bien, pero está llegando el punto de quiebre, en donde eso mismo va a hacer que se cuestione el sistema. Ahora, hay una ruptura indiscutiblemente entre las élites políticas y las necesidades reales de la población que se agudizan a través de los puntos que había dicho yo. Esto entonces lleva a que el pueblo vaya incomodándose en algún momento, vaya exigiendo derechos que han sido postergados, es más, que haya políticas públicas que en algún momento favorezcan de alguna forma, o sea, débil, para que las clases populares no sufran tanto, Humberto. Mira, es tan nefasta la situación porque un gobierno, dentro de una concepción de Estado planificado, planifica no el gasto, planifica la inversión, porque el dinero que invierte es dinero que recupera de nuestros impuestos, de la riqueza del país y obviamente en el caso del Ecuador, de deuda externa. La planificación para resolver los grandes problemas de la sociedad resulta importante en estados progresistas, educación, salud, seguridad. Sin embargo, la pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿qué concepto de planificación tiene el actual gobierno?
Ninguno. El único criterio de gestión administrativa de su gobierno es la entrega de bonos, pero no bajo el principio de la solidaridad, sino bajo el principio de la caridad. Sí, sí. Entonces, les está volviendo a todas y todos los ecuatorianos, a todas y todos los ciudadanos en menesterosos, que le extendamos la mano para que nos entregue un mendrugo de pan y obviamente, de acuerdo con los principios clásicos, nadie muerde la mano del que le ofrece en términos de caridad un pedazo de pan. Ahora, Eso está viviendo en el país. frente a esta polarización que hemos hablado y lo que se va agudizando la situación, tenemos, ya señalaste vos, un poco la presencia de las redes sociales, la formación de opinión política y, por qué no decirlo, mayormente la desinformación. Esto hace que nosotros, los del pueblo, perdamos un poco la visión, disfracemos o nos ayudan a disfrazar o a crear una falacia en nuestras mentes. Quiero decir, nos desinforman para que no nos enteremos de la verdadera realidad del país. Evidentemente, es que ese es el objetivo de las redes sociales cuando éstas están secuestradas, no están secuestradas por esta suerte de ejército de influencers que resultan ser sicarios de la dignidad humana. Mira, si al menos escucharan los titulares acerca de lo que está sucediendo en el pensamiento académico a nivel universal, ni siquiera nos pusiéramos a pensar en cuál es la razón o cuáles son las hipótesis de los 3 economistas que ganan el premio Nobel a la economía ahora. En una sola frase voy a decir, porque no tengo mucho tiempo. Ellos dicen, para que el mercado funcione, es necesario tener un Estado saludable. No más. Y no más, así de simple. Aplica una serie de formatos econométricos, de fórmulas matemáticas, totalmente diferentes a las que nos enseñan en las universidades alineadas con el Fondo Monetario Internacional, sino más bien en academias. Y ahí yo sí quisiera decir algo. Me parece que la academia, la universidad ecuatoriana, está en deuda con la sociedad, porque allí mejor se han dedicado a estructurar una suerte de formatos curriculares para ser eficientes y exitosos bajo la lógica del capitalismo. No, la universidad pública es la que genera conocimientos. Y luego, el conocimiento va a ser utilizado o por el pensamiento alternativo o por la misma derecha. Señores, entonces, para hablar algo y decir, oiga, el mercado es el Dios y el Estado es el demonio, escuchen y revisen un poquito las hipótesis de los 3 economistas en donde dicen que todo esto tiene que suceder con los aportes tecnológicos, por supuesto. Bien, estamos clarísimos, pero asimismo, ¿cómo se forma el comportamiento de las sociedades, de los colectivos, a través de un discurso pues autoritario, militarizado, pues desviando la mirada hacia los problemas sociales, queriendo imponer tesis a fuerza de cañón, a fuerza de armas? ¿Cómo puedes vos gobernar con este miedo sembrado por el propio poder ante las sociedades? Hay que preguntarse por qué gana Noboa, ¿no? ¿Por qué gana en su primer periodo para terminar lo de Lazo? ¿Y por qué gana, sobre todo en el primer periodo? Gana porque había una suerte de mensaje construido en contra de un personaje. Ni siquiera en contra del progresismo, ni siquiera en contra de una concepción ideológica, sino en contra de un personaje. Es decir, construyeron el demonio al que tenían que atacar para entrar triunfantes con el uso de la fuerza, de lo militar, de lo policíaco, para gobernar este país. Las redes sociales y la tecnología fueron utilizadas con esos fines. Claro. Entonces, en este segundo periodo, tampoco era permitido o era posible permitirle que gane la representante o la persona afín al progresismo. Y había que hacer cualquier cosa para que eso no suceda. Y todos sabemos qué es lo que sucedió
durante la campaña electoral, durante el proceso electoral y después del proceso electoral. De tal forma que numéricamente tuvimos un resultado en donde el señor Noboa gana con el 56%. Sin embargo, allí es necesario analizar no solamente el dato estadístico, hay que analizar en el contexto en el que suceden esos cambios de los datos estadísticos, porque de una semana hacia otra variaron significativamente. Claro. Y cuando eso sucede, hay que aprender a dudar, porque dudar es parte del pensamiento crítico y no aceptar ciegamente lo que nos viene, porque cuando aceptamos ciegamente lo que nos viene, obviamente vamos a cosechar tempestades. En ese sentido, gana Noboa y obviamente comienza a ejecutar una serie de políticas agresivas. Y aquí termino la idea. Y recién una buena parte de la población, más allá de los que no votaron en favor de Noboa, recién una buena parte de la población está dándose cuenta que no que cometieron un error, sino que fueron engañados. Ya, estoy de acuerdo. Se permitió todo esto que está sucediendo ahora. Estoy de acuerdo contigo. Entonces el odio y el engaño fueron puntales fundamentales para que algún candidato gane y esté en el ejercicio profesional, sí, en el ejercicio presidencial. Pero yo había notado hasta hace poco tiempo que los jóvenes estaban alejados de la política. La política era sinónimo de corrupción, sino sinónimo de viveza. Y los jóvenes se apartaron porque un poco son más puros que los políticos tradicionales y mañosos, que a lo mejor sí tenemos en el espectro político. Pero noto que los jóvenes están regresando en forma activa manifiestan sus inquietudes y piden cosas que son totalmente justas y a lo mejor viables en la realización. ¿Crees tú entonces que va a haber un baño de verdad de juventud en esta política cruenta y sucia que vivimos en los últimos años? Mira, la política cuando sucede en una sociedad sana y saludable, social, cultural y políticamente, la política es una herramienta en función del desarrollo. Pero yo dije hace un instante que el gobierno de Lenín Moreno se convirtió en la mesa de trabajo de quienes se han enriquecido con el trabajo de los demás y de quienes también están haciendo dinero con actividades irregulares. En ese escenario, la política fue secuestrada por los politiqueros y por estos otros ciudadanos. Y creo que con el aval de aquel señor presidente que decía que él come un arroz con huevo y que no le pasa nada al siguiente día e incluso deja de impuesto un bledo el país, entonces en función de esa frase dejó que todo suceda para que la población en este momento, luego de evidenciar aquello, no crea en esta suerte de politiquería que es más bien un disfraz de los intereses específicos de grupos regulares e irregulares. Claro, la juventud no cree en eso, ni yo ni los viejos. Sin embargo, hay algo que debo anotar. He estado revisando las redes sociales de muchas personas que de pronto no solamente dan un like, sino hacen comentarios, ¿sí? Me parece que la población joven no es la de hacer comentarios. Quienes hacen comentarios en las redes sociales son las personas adultas que de una u otra manera tenemos una concepción pretérica, desestructurada, desactualizada de la política. Y claro, comenzamos a visibilizar y a vivir la política en el marco de esa lógica que ya no representa absolutamente nada y que además está sustentada y alimenta el odio, el rencor para buscar al opositor, al diablo, como dije hace un instante. Claro, y ahora como aparentemente el demonio oficial se les estaba debilitando y encontraron dos más. Ahora el diablo no solo es Correa, es Issa y es Vargas también. Correcto. Entonces, incluso pero eso no ha llegado a la juventud. A mí me parece que es esa juventud la que ve, la que está obviamente evaluando, pero no está interviniendo, no está comentando, no está entrando
en este cochino mundo de afirmaciones nefastas y mentirosas. Esa juventud es la que le encuentro con letreros en las marchas. Esa juventud es la que se indigna frente al asesinato de la semana anterior. Esa juventud es la que le molesta verles a los policías y los militares siguiendo a un ciudadano por reclamar por mejores condiciones de vida. Esa juventud es la que se indigna totalmente al mirar esta suerte de atentados que justo ocurren cuando el gobierno se muestra débil en este proceso supuesto, no de negociación, sino de imponer su criterio para configurar militarmente la paz. Esa es la juventud a la que hay que ponerle ojo y encontrar un criterio o algún criterio que les permita conjugar y sistematizar para que con un sola acción dejar atrás todo este presente, como sucedió en Mayo Francés, Sí, como pero se sucedió nos va el en tiempo Nepal. para... quisiera puntualizar una pregunta más. Nosotros en la década del 70 luchamos por la autonomía universitaria, luchamos por la revolución, digamos, por la reforma universitaria, por libre ingreso, en fin. Pero más que nada nosotros peleábamos defendiendo la autonomía universitaria frente a las dictaduras militares. Ayer se registró un hecho penoso en la Universidad Central y las Okay. universidades calladitos, ¿por qué? Están sujetos también o son sujetos del miedo o la universidad perdió esa calidad de ser en algún momento luz y farol de las sociedades. Yo creo que quienes lideran las universidades ahora realmente han perdido el sentido crítico de la formación académica, y tener sentido crítico es tener una visión política, no política partidaria, por favor, es tener una participación política en función de desarrollar un pensamiento que permita resolver los problemas de esta sociedad. No puede ser, no puede ser que el Consejo Universitario en Quito no rechace la intervención, sino diga que va a estudiar y a comprender qué es lo que está pasando. Me parece una barbaridad. Judas, Y Judas. otras barbaridades a nivel mundial y que le indigna a la juventud, porque he dialogado con ellos, es la entrega del premio Nobel a la señora Corina, no sé cuántos, Corina, Cuida y Machado. que Corina Machado, y que esta señora diga al mundo que lo que primero hizo fue llamarle al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para agradecerle de la Claro. nominación. Entonces, esas cosas indigna tanto como cuando el señor presidente de los ecuatorianos no dijo nada frente a los 4 de las Malvinas. Eso no es que se ha olvidado, eso está en el subconsciente colectivo de las nuevas generaciones, que se va a convertir en la mecha que lastimosamente genere una convulsión profunda en este país. Diría, en última instancia, que es esa juventud no vinculada con los partidos políticos, no vinculada con las organizaciones clásicas, no vinculada con las instituciones supuestamente alternativas, no vinculada con la iglesia, no vinculada estrictamente con la universidad como estructura política, ¿Ya? sino ellos en su concepción analítica propia de una juventud muy bien informada, porque si están en las redes sociales, es juventud muy bien informada y que con capacidad crítica van a hacer que este mundo cambie totalmente de dirección en favor, por supuesto, no solo de ellos, sino también de las nuevas generaciones. Y para terminar, quería decir sí, que es necesaria la participación de las organizaciones alternativas, clásicas, porque sí, ellas son las que de una u otra manera
abren el camino por el que deberán seguir las nuevas generaciones. Ok, gracias Humberto por haber participado con nosotros en el programa. Se nos pasó un poquito el tiempo, pero vamos a tratar de que en la central nos digan que nos permitan pasar estos minutos de extra. Gracias Ok, Humberto. Señoras y señores, Humberto Chacón, gracias. ex decano de la Facultad de Filosofía de Cuenca, conversó con nosotros. Nos veremos el día lunes, si ustedes lo permiten, señoras y señores. Gracias, buenas noches.